hablando a nuestros corazones y llenándonos de fortaleza en medio de estas circunstancias. Oremos. Señor y buen Dios, te damos muchas gracias. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, como dice tu palabra. Tú eres el Dios, Señor, de las edades, el Dios desde el principio hasta el fin, un Dios que no se limita, Señor, al tiempo, un Dios que existe para siempre y como leíamos ahora, un Dios que ve todas las cosas y sobre todo un Dios que tiene sus ojos bien abiertos hacia su pueblo, un Dios que ama, un Dios misericordioso, un Dios que perdona, un Dios que es justo, un Dios que es todopoderoso. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos acercarnos delante de ti confiadamente, como dice tu palabra, ante el trono de la gracia. Gracias, Señor, porque el velo que separaba al mundo, de tu presencia, de ese lugar santísimo, de ese lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, hoy tenemos acceso, Señor, a esa presencia, porque el Señor Jesús, cuando murió en esa cruz, ese día el velo se rasgó, Señor, para que todo el mundo tuviese acceso a tu presencia por medio de él. Te damos muchas gracias porque nos has manifestado el más grande de los caminos, el camino que lleva a la vida, el camino que lleva al Padre, Señor. Y te suplicamos en esta tarde de que tú hables a nuestro corazón. El mundo, Señor, gime y se lamenta y se angustia a causa de las dificultades, pero como dice tu palabra, hacia ti miran nuestros ojos, Señor. Ellos confían en caballos y en ejércitos y en espadas, pero nosotros de tu nombre tenemos memoria. Tú eres la fortaleza de nuestras vidas, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra esperanza, y no hay otro lugar, Señor, donde podamos ir y estemos mejor que en tu presencia, escuchando tus verdades, siendo exhortados y alentados, Señor, con tus palabras. Te rogamos que nos hables hoy a través de tu verdad, que nos enseñes un poco más acerca de ti y sobre todo que llenes nuestros corazones de ánimo y de valor para seguir perseverando y seguir dando la lucha, Señor, hasta que nos tengas en esta tierra. Y sea que muramos o que vengas por tu iglesia, partamos hacia tu presencia. Pedimos pues tu dirección, ayúdanos a estar muy atentos, Padre Santo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde yo quisiera que abriéramos las Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Yo he titulado este mensaje Pasemos al otro lado o pasemos a la otra orilla. Vamos a leer desde el versículo 35. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Entonces, dice así, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor.
y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, voy a poner en contexto un poco el texto que estamos leyendo. Dice la Biblia, en esta parte de la Escritura, que el Señor Jesús estaba predicando la palabra, como era de costumbre que él hacía. Y dice la Biblia que él la estaba predicando en esta ocasión junto al mar o en la orilla del mar. Estaba predicando y enseñando las parábolas. Dice que era tanta la multitud que Jesús se subió a una barca y enseñaba desde la barca en el mar y la gente lo atendía desde la orilla. Y al parecer el Señor pasó mucho tiempo enseñando ese día, porque dice que cuando llegó la noche le dijo a sus discípulos que era necesario pasar a la otra orilla. O sea, Jesús coge la barca donde está y le dice a sus discípulos que zarpen hacia otro lugar. Y eso es muy importante, porque como entendí este pasaje, esta frase es fundamental en la enseñanza. Pasemos al otro lado. Y dice el versículo 36, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que Jesús, antes de irse, él despidió a la multitud, se despidió de ellos. Dice que tomaron la barca, pero que también en esa misma orilla habían otras barcas. Otras traducciones de la Biblia, como la Nueva Traducción Viviente o la Dios habla hoy, dice que así como Jesús salió en una barca, dice que otras barcas también zarparon esa misma noche. O sea que en el mar, a la luz de la Biblia, la barca de Jesús y la barca de los discípulos no era la única que estaba en el mar. Habían otras barcas. Pero miremos el versículo 37. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué vemos acá? Vemos que Jesús y sus discípulos están en medio del mar y de repente se levanta una tempestad. Y mire que lo curioso de la Biblia da los detalles de cómo fue esa tormenta, cómo fue esa tempestad. Dice que era tan fuerte que ya las olas se entraban a la barca. O sea, la barca se iba de un lado para otro a causa de la tempestad que se levantó en el mar. O sea, que era una tempestad bastante fuerte. Y da otro detalle, versículo 37 en su parte C, de tal manera que ya se anegaba. Y eso que se anegaba quiere decir que la barca ya se estaba empezando a hundir. O sea que imaginémonos la situación, o póngase usted en el lugar de esa situación. Usted ir en una barca en el mar de noche y de un momento a otro se levanta una tempestad. Y la tempestad es tan fuerte que el agua sacude la barca y el agua empieza a entrar en la barca. Y dice la Biblia que ya la barca se empezaba a hundir. Y miremos algo que me llamó a mí la atención de este texto. ¿Quiénes iban en esa barca? Jesús y sus discípulos. Pero dentro de sus discípulos habían personas que eran pescadores, personas que ya en su vida cotidiana estar en el mar era algo normal. Y seguramente para ellos el que se levantase una tormenta en el mar o que hubiese una dificultad en medio del mar, tal vez para ellos era algo común. Pero esta tormenta era diferente. Porque mire lo que dice el versículo 38. ¿Cómo estaba el Señor Jesús en medio de esa tormenta? Recuerde la situación, es una situación de mucha angustia, porque la barca se está hundiendo y las olas golpean fuertemente. Versículo 38. Y él estaba en la popa, refiriéndose a Jesús. Dice que estaba durmiendo sobre un cabezal. Mire
la situación de Jesucristo. Una tormenta en medio del mar, en una barca, la barca se está hundiendo y el Señor Jesús está dormido. Y me llama mucho la atención eso de que Jesús estaba dormido. Porque ¿cómo hace uno para conservar el sueño en medio de una tempestad en el mar? Cuando todo se sacude, cuando todos gritan, cuando todos se estresan, se angustian, y el único que está tranquilo y en paz es el Señor Jesucristo, al punto que ni siquiera el agua que salpica dentro de la barca es capaz de despertarlo. Versículo 37. 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. ¿Quién le despertaron? Sus discípulos. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y yo quisiera leerles ese mismo versículo en otra traducción, en la traducción, en Nueva Traducción Viviente, versículo 38, perdón. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Miren la situación de los discípulos. ¿Cómo fue la pregunta de los discípulos? ¿Acaso no te importa que nos estamos ahogando? ¿Por qué ellos le dicen eso a Jesús? Porque Jesús está dormido. Jesús está tranquilo en la barca, relajado, en medio de una tempestad. Pero ¿cómo están los discípulos? Los discípulos están en una angustia, están desesperados, están en medio de una situación que para ellos se les salió de control. Tanto así que creen que a Jesús no le importa que ellos se van a ahogar. Le dicen a Jesús: ¿no te importa que nos ahoguemos? Y mire, yo meditaba en esto porque esa misma pregunta que le hicieron los discípulos a Jesucristo, tal vez nosotros no la hayamos hecho de esa manera, pero en muchas situaciones de nuestras vidas, tal vez nosotros hemos llegado a pensar de la misma forma como pensaron los discípulos. Cuando llega una situación que nosotros no manejamos, que se sale de control, que no tenemos las herramientas para solucionarla, la angustia y la aflicción y la situación es tal que nosotros también podemos llegar a pensar que a Dios no le importa lo que está pasando, o que Dios está lejos, o que Dios está desentendido de las situaciones o lo que me ocurre a mí. Y mire, no es algo que le pasó solamente a los discípulos, es algo que le ocurrió también al rey David. Quisiera que fuéramos al libro de los Salmos, capítulo 13, para que veamos que la reacción de los discípulos es natural en el ser humano cuando se enfrenta a una situación de estas. Libro de los Salmos, capítulo 13, versículo 1. El rey David también está pasando por una situación similar, una situación de aflicción. De hecho, el título de ese salmo en algunas Biblias dice plegaria para pedir ayuda en la aflicción. Y miremos la magnitud de la aflicción por la que estaba pasando el rey David, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? Mire la pregunta. Parece que el rey David le hace a Dios como una especie de reclamo, o como que ya está cansado de lo que le está pasando, y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Yo creo que tal vez esta es la forma de pensar de los discípulos en ese momento, y también es la forma de pensar de muchos de nosotros en medio de las situaciones. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? Y nos desesperamos. Ya les había dicho que los discípulos, pues la Biblia lo enseña, no es que yo lo haya dicho,
Entre los discípulos habían personas que eran pescadores, personas que la vida del mar era algo de la cotidianidad. Y yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, esto lo pienso yo. Yo me imagino cuando los discípulos ven que la tormenta apenas está empezando y que los vientos están empezando a soplar cada vez más fuertes y el mar cada vez se pone más agitado. Y ellos tratando de solucionar la situación, tratando de manejar las cosas, porque era algo cotidiano para ellos. Los pescadores se enfrentaban a esas cosas cada vez que había tormentas. Y los discípulos eran pescadores, pero llega un punto donde la situación ya no puede más. Y miren esto, comparemos la situación, la forma como Jesús aparece en la escena y como aparecen los discípulos. El Señor Jesús tiene tanta paz, tanta tranquilidad, de que Jesús es capaz de dormir en medio de la tormenta. Pero los discípulos están tan angustiados que le dicen a Jesús, que toman un pensamiento como si a Jesús no le importara que ellos se van a ahogar. Y mire lo que dice el versículo 39. Y levantándose, o sea, Jesús, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ellos cogieron a Jesús y lo despertaron. ¿Y qué pasó con la tormenta? La tormenta desapareció porque Jesús hizo cesar esa tormenta. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesús estaba tan tranquilo en medio de la tempestad? Eso es una pregunta que pues yo me la hice durante mucho, mientras estuve estudiando este pasaje, porque me llamaba eso la atención. ¿Cómo hace una persona en medio de una situación como esas y poder dormir en medio del mar así? Y creo que la respuesta está en el versículo 35. El Señor Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Jesús tenía que ir al otro lado del mar. Sea como sea, tenía que llegar a la otra orilla. Lo que los separaba era un pedazo de mar. Y coincidió, o ocurrió más bien, en medio de ese trayecto, una tormenta. Y para mí eso es lo que a Jesús le daba paz en medio de la tormenta. Jesús sabía que tenía que llegar al otro lado. Jesús sabía que tenía que ir al otro lado porque había una tarea para hacer en el otro lado del mar. Una tormenta no podía frenar o no podía impedir que lo que él tenía que hacer no se hiciese. Y eso le daba paz a Jesús. Sin embargo, aunque los discípulos también sabían eso, los discípulos no lo vieron así. Para los discípulos era una tormenta. Porque en medio de las dificultades, eso es lo que ocurre. Aunque Dios nos haya hablado y aunque Dios nos haya mostrado o nos haya hecho conscientes de ciertas cosas, a uno se le olvida eso que Dios nos dice y nos desesperamos y entramos en angustia, porque no traemos a la memoria lo que el Señor ya nos ha dicho con anterioridad. Pero Jesús está tan seguro de eso, del propósito, que le da incluso para dormir en medio de la tormenta. Versículo 40. Jesús les dijo: ¿por qué estáis amedrentados o atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Pero entonces ya la pregunta es: ¿a qué tenía que ir Jesús al otro lado de la orilla? ¿Qué era eso tan importante? No lo vamos a leer todo, pero si usted saca un tiempo y lee el capítulo 5, se va a dar cuenta que aparece la historia del endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno era una persona que tenía una legión de demonios en su interior y que dice la Biblia que la gente hasta le temía porque lo ataban con cadenas y se soltaba y se hacía heridas con rocas. Y Jesús va a ese lugar. Y dice la Biblia que cuando Jesús se encuentra con el endemoniado Gadareno, lo hace libre.
y esos demonios salen de él. Y ese gadareno, al ver que Jesús le hace libre, le hace una petición a Jesús. Vamos a ir al capítulo 5 de Marcos, versículo 18. Dice que Jesús, después de que tuvo ese encuentro con el endemoniado gadareno y lo hizo libre, Jesús volvió a entrar a la barca. Marcos 5:18 dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mire, el endemoniado, al ver que Jesús lo había hecho libre, le rogaba a Jesús que lo dejara seguirlo en gratitud, porque estaba agradecido por el favor que le hizo. Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Porque Jesús no dejó que el gadareno le siguiese. Mire, versículo 20. El gadareno se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué dice aquí la Biblia? Jesús no dejó que el gadareno le siguiese por una razón, porque el gadareno iba a ser de testimonio a otras personas. El gadareno iba a ser la persona que iba a enseñar de Jesús y de los milagros que hizo en otros lugares donde Jesús, a la luz de este pasaje, al menos hasta esta parte de la historia, Jesús no había ido hasta el momento, o no iba a ir por el momento. Pero el instrumento que es el gadareno iba a ser el usado para llevar la palabra a esos lugares. Por esa, a mi manera de ver ese texto, es la paz de Jesucristo, el propósito. Jesús tenía paz en medio de la tormenta porque sabía que había un propósito y que la tormenta no era un obstáculo para que ese propósito fuese una realidad. Y mire, dice el versículo 20 que el gadareno se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Qué era Decápolis? Decápolis realmente era una región, realmente eran 10 ciudades. Y dice que ese que fue liberado de los demonios enseñaba de grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Si Jesús se hubiese ahogado esa noche en el mar, en medio de esa tormenta con sus discípulos, no solamente el gadareno no hubiese podido ser libre de los demonios, los de Decápolis tampoco hubiesen escuchado acerca de Jesús. Y peor aún, Jesús no hubiese muerto en una cruz. Jesús no hubiese podido hacer hecho la obra redentora, porque el Jesucristo tenía que morir en una cruz. Esa era la paz de Jesucristo. Mire, y no era la única vez que Jesús estaba en paz. Si usted lee los evangelios, se va a empezar a dar cuenta que a Jesús lo intentaron matar antes, en muchas ocasiones. Lo intentaron tirar de un muro, lo intentaron apedrearlo, intentaban arrestarlo y nunca pasó nada. Y a pesar de eso, Jesús andaba delante de ellos, predicaba la palabra, enseñaba, hacía milagros, incluso hacía milagros en los días de reposo, cuando según la ley, a la luz de ellos, no se podían hacer ningún tipo de obras. Incluso a Jesús lo acusaban de hacer obras buenas de parte de Dios en el día de reposo y decían que eso estaba mal. Y aún así Jesús lo hacía, porque él sabía que era el propósito de Dios, porque él sabía que eso era lo que había que hacer. Entonces, yo meditaba en esto y pensaba, ¿por qué a veces nos angustiamos o nos desesperamos? Es porque hemos olvidado en parte lo que el Señor nos ha enseñado o el propósito que Él tiene o nos ha mostrado a través de su palabra. Y yo quisiera que fuéramos a Primera de Tesalonicenses para ver esto un poco más claro.
Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Pablo le está hablando a la iglesia en Tesalónica y en el versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. O sea, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica y les vuelve y les recuerda que la persecución por la que ellos están pasando no era algo extraño, por el contrario, él ya les había enseñado que eso iba a ocurrir. Pero ¿sabe qué es lo bueno de todo esto? Que la iglesia de Tesalónica aún así siguió estando firme, siguió perseverando en la fe. Y quisiera que fuéramos al capítulo 4:11 de esa misma carta de Tesalonicenses. Y solamente vamos a leer la primera parte, primera de Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad. Y a mí me llama esto la atención, porque ¿cómo puede uno estar tranquilo sabiendo que lo persiguen, que lo acechan, que usted no puede dormir en paz porque en cualquier momento llega la guardia romana y lo arresta a usted o a sus hijos, se puede quedar sin empleo, sin familia? Y aún así, el apóstol Pablo le aconseja a esta iglesia, procuren o perseveren a tener tranquilidad. Y yo buscaba el significado de la palabra tranquilidad y me encontraba que la palabra tranquilidad significa estar quieto. Estar quieto. ¿Cómo puede uno estar quieto en medio de una situación así? Esa es la enseñanza de esta porción de la escritura. Volvamos a Marcos, por favor. Entonces vimos que las tormentas, las aflicciones, las persecuciones, las enfermedades o cualquier cosa que genere incomodidad en nuestras vidas no es ajeno o no es algo extraño. De hecho, la Biblia ya venía hablando de eso. Todos nosotros estamos expuestos a pasar por todo tipo de aflicciones. Todos nosotros estamos expuestos a pasar por todo tipo de angustias. Pero hay una diferencia entre nosotros que hemos creído en Cristo Jesús y aquellos que también pasan por angustias. Porque así como el incrédulo se enferma, el creyente también. Así como el creyente está en cuarentena, el incrédulo también. Miremos por favor otra vez versículo 36 de Marcos 4:36. Dice la Biblia que despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. O sea que esa noche zarparon otras barcas hacia el mar. Ellos también debieron haber experimentado la tormenta, porque dice la Biblia que la tormenta se levantó en el mar. ¿Qué hizo la diferencia? La diferencia es que Jesús estaba en la barca con los discípulos. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace esa barca especial a las demás barcas. Jesús está en esa, trayendo tranquilidad. Jesús está en nuestra barca y todos tenemos que navegar por el mismo mar y pasar por los mismos peligros. Pero la diferencia es que Jesús está en nuestra barca, no como dicen los discípulos, que no le importa lo que está pasando, al contrario, es un Dios que conoce muy bien la situación de todos y que cuida de su pueblo. Y quisiera que tratáramos de dar respuesta a la pregunta del versículo 41. ¿Qué pasó cuando la tempestad se calmó? Cuando ellos vieron que Jesús se levantó y la tempestad se hizo grande bonanza en el mar. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen.
Y esa es la pregunta que yo quisiera que respondiéramos el día de hoy. ¿Quién es este? ¿Quién es ese Jesús en el que nosotros hemos creído? ¿Quién es ese Jesús que dice la Biblia que nos llamó, que nos escogieron en él antes de la fundación del mundo? ¿Quién es ese que nos transformó? ¿Quién es ese en el cual ponemos nuestra confianza todos los días? ¿Quién es ese el que buscamos en oración, del cual leemos su palabra? ¿Quién es? Y yo quisiera darle solamente dos respuestas de las muchas que hay en la Biblia acerca de quién es ese. Y quisiera que fuéramos a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Solamente vamos a leer la primera parte. Dios está hablando con su pueblo y le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire, Dios, ¿qué le está diciendo al pueblo? Está diciendo, no se olviden de cómo yo los he traído estos 40 años en el desierto. No se olviden de todo lo que han visto. No se olviden de lo que yo he hecho con ustedes. Y saltemos al versículo 4, que eso es lo que yo quiero que resaltemos de este texto. Deuteronomio 8:4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. A mí esto me parece sorprendente, porque la Biblia dice que el pueblo de Israel no tuvo necesidad de vestido durante 40 años. Y a pesar de que caminaron 40 años por el desierto, la Biblia dice que tu pie nunca se hinchó. Y mire, ellos caminaron por el desierto, por situaciones ambientales agrestes, porque hace mucho calor, caminaban entre las rocas, entre la arena, entre los espinos tal vez, porque era el desierto. Y a pesar de eso, la Biblia dice, el vestido nunca se envejeció sobre ti. Y usted puede caminar, si usted hace el ejercicio, a mí me ha pasado, caminar todo el día y al final tener ya los pies ampollados de tanto caminar y aún así al día siguiente tener que levantarme a seguir caminando y así seguir caminando hasta terminar la jornada. Y eso incomoda. Ahora imagínese usted caminar 40 años, todos los días a seguir caminando, mañana tras mañana. Y dice la Biblia que durante 40 años el pie ni siquiera se hinchó. Ahora la pregunta, ¿quién es este? Pues a la luz de este texto yo veo que ese es el que cuida de su pueblo. Ese es el que tiene cuidado de sus hijos. Ese es el que vela por la seguridad de su pueblo aún en medio de la tormenta o en medio del desierto. Y quisiera que fuéramos a Filipenses 4. Y diéramos la segunda respuesta a quién es ese. Filipenses 4:12. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Y les está hablando porque el apóstol Pablo tiene una necesidad. Y la iglesia le ayuda, pero él da una información adicional. Versículo 12. Él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 3 es el que más me gusta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, el apóstol Pablo está diciendo que él era capaz de pasar por todas las cosas por las que pasaba por una razón. Cristo era la persona que lo fortalecía. Cristo es la fortaleza y Cristo es el que cuida de su pueblo.
¿Quién es ese? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que responder. ¿Quién es ese Cristo para nosotros? El que acompaña nuestras vidas a través del mar, en medio de las tempestades. Mire, la barca nunca se hundió porque Cristo estaba ahí. Tal vez la historia hubiese sido diferente si el Señor no hubiese estado ahí, pero Jesús hizo la diferencia en esa situación. Él cuida de su iglesia y Él cuida de su pueblo. Y también es al que debemos ir para hallar la fortaleza que necesitamos para hallar, soportar todas estas cosas. Como Él decía en Tesalonicenses, esto no es extraño, ya se los había dicho, pero aquí lo enfatiza otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Señor y buen Padre, te damos muchas gracias. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Rey, Señor. Qué bueno es saber que no estamos solos en este mundo. Qué bueno es saber, Señor, que cuando los vientos golpean fuertemente, que cuando la situación se vuelve difícil, que cuando todo se vuelve en contra nuestra, Señor, tenemos un lugar de refugio, una persona a quien acudir. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra ayuda y nuestra esperanza. Tú eres quien nos brinda esa seguridad y esa fortaleza para continuar. No hay otro, Señor. A pesar, aunque se levantase todo y todo fuese bien, Señor, y hubiese trabajo y abundancia, y aunque hubiese todas las cosas que quisiésemos y todo lo pudiésemos obtener, siempre habría ese miedo, Señor, de perder algo, de sufrir la enfermedad. Siempre habrá ese temor de que algo malo pudiese ocurrir. Pero tú, Señor, a pesar de que no tengamos todas esas cosas, a pesar de eso podemos tener paz. Tú eres la ayuda, Señor, que nosotros necesitamos. Tú eres la esperanza de nuestros corazones. Tú eres la fortaleza nuestra. Te rogamos que nos ayudes, Señor, que nos llenes de aliento y de valor para continuar todos los días que nos tengas sobre esta tierra. Que todos los días pongamos en ti nuestra mirada, que no pongamos la mirada en el hombre o en las cosas materiales o en las noticias o en lo que nuestros ojos humanamente ven, Señor, sino que pongamos la mirada en lo que tú ya nos has enseñado, en tus palabras, en tus promesas, en tu grandeza, en tu fidelidad, Señor. Ayúdanos, provee para nuestras vidas, Señor, así como proveíste para tu pueblo Israel. 40 años comieron el maná que cayó del cielo. Un alimento, Señor, que nadie sabe preparar, que nadie lo pueda encontrar en ningún lugar del mundo, porque solamente tú lo puedes dar. Tú puedes proveer, Señor, para tu iglesia en medio de todas las circunstancias. No solamente el alimento, también la salud, los recursos, el dinero. Tú eres nuestro Dios, el dueño de todas las cosas, y en ti ponemos nuestra confianza. Tú eres nuestra ayuda, Señor, y rogamos que abra las ventanas de los cielos para tu pueblo, Señor, y que en medio de esta circunstancia también nosotros podamos hablar de ti, de tus maravillas, de tus misericordias, de tu grandeza, que podamos llevar el mensaje del Evangelio, Señor, a aquellos que están en tinieblas. Muéstranos tu verdad, Señor, muéstranos tus propósitos, muéstranos cuáles son tus planes y ayúdanos a creer, Señor, a tal punto que solamente seas tú el motor de nuestras vidas. Que podamos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llénanos pues de fortaleza, Señor, te lo rogamos. Guarda nuestras familias, aun aquellos que en ti no han creído. También susténtales y provee el alimento diario, pero sobre todas las cosas, Señor, que ellos se vuelvan a ti y miren hacia ti, confíen a ti sus vidas, te reconozcan como Rey, Señor. Esta es nuestra petición. Anhelamos es su salvación y su restauración espiritual. Tú eres nuestro Dios y sabemos que en ti, Señor, hay salvación.
Te damos muchas gracias y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.